Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver un ejemplo de los diagramas unifilares en el montaje de circuitos de controles eléctricos en refrigeración. Antes que nada hay que tener en cuenta la simbología. Aquí tenemos un neutro para cableado de control, una línea viva o retorno de control, tierra de control, y también los tenemos de la misma forma, pero en este caso con un mayor espesor para identificar un neutro de potencia, línea viva o retorno de potencia y una tierra de potencia. Lo primero que debemos hacer es analizar los diagramas de control y potencia del circuito. En este caso tenemos aquí un diagrama de potencia donde tenemos el esquema, los motores, y tenemos nuestro diagrama de control, tal cual como estamos observando aquí. En el siguiente paso debemos identificar los componentes que participan en los diagramas tanto de control y de potencia. En este caso vamos a identificar primeramente los que están en el diagrama de control. Aquí tenemos un breaker monopolar de control, tenemos un contacto vigilante de tensión, un piloto de alarma del vigilante de tensión, tenemos un pulsador NC, un pulsador NO, tenemos una bobina de contactor, tenemos otro piloto de operación normal, tenemos aquí un auxiliar de un contactor normalmente abierto, tenemos un contacto auxiliar de un relé térmico normalmente cerrado, aquí está, tenemos otro piloto de alarma de relé térmico y tenemos un contacto auxiliar de un relé térmico normalmente abierto. Muy bien. En el siguiente paso vamos a identificar los componentes que participan en el diagrama de potencia. Aquí tenemos por ejemplo un breaker tripolar de potencia, tenemos los contactos de potencia de un contactor, tenemos los contactos de potencia de relé térmico y obviamente tenemos aquí nuestros dos motores tal cual como estamos observando. Hay que tener en cuenta que esto es un sistema con motores trifásicos como estamos observando acá. A continuación vamos a darle la nomenclatura a cada uno de los elementos involucrados en los diagramas del sistema. Y eso es darle, por ejemplo, en este caso, aquí sería la condición X1, X2, aquí tendríamos la 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, para poder orientarnos mejor en nuestro diagrama. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a ubicar en la caja de control o en nuestro sistema de cableados. En este caso tengo una caja principal, tengo otra caja donde voy a tener aquí los pilotos y los pulsadores, voy a tener otra caja donde va a estar el contactor con el relé térmico y otra donde se van a distribuir los cables de potencias para los motores. Vemos que en la caja principal aquí voy a estar el breaker tripolar de potencia, el breaker monopolar de control, veanlo aquí, y el vigilante de tensión. Y aquí vamos a tener unas tuberías con ciertas distancias. Muy bien. Para comenzar nuestro diagrama, lo primero que vamos a hacer es el trazado de los cables de potencia. Es el más sencillo y es más fácil. Entonces es muy importante ver aquí o analizar desde arriba hasta abajo, verificando cuáles son los cables que viajan, en el sentido que donde están ubicados unos elementos, y si están ubicados en una caja diferente, pues obviamente tienen que ir y viajar. Entonces en este caso vamos a hacer un análisis. Vean que del breaker tripolar que tengo yo aquí salen tres cables de potencia. Mírenlos acá, este y este, y tienen que conectarse con las entradas de los contactos de potencia del contactor. Recuerden que el contactor y el breaker tripolar no están en las mismas cajas. Vamos a verlos acá. Veamos el viaje o trazado de los cables de potencia del breaker tripolar al contactor. Recuerden que el breaker tripolar está en esta caja y el contactor está en esta caja. O sea que los cables tienen que viajar desde esta caja, pasando por esta y llegando a esta que está aquí. Vamos a observar cómo sería eso en un diagrama unifilar. Vean, aquí tengo yo los tres cables de potencia con espesor, veanlo aquí, pasan por esta caja y después pasan por esta tubería hasta llegar a la caja donde está el contactor con el relé térmico. Y ya hemos hecho nuestro primer trazado. Eso lo podemos ver de la siguiente forma, véanlo aquí.
con estos componentes. Aquí tengo la primera caja y vean cómo van viajando los cables, pasan por la segunda caja y hasta llegar hasta la caja donde está el contactor con relé térmico. Veanlo aquí. Entonces esto es una manera esquemática para que ustedes vean lo que hay que hacerse, y van a darse cuenta que a medida que vamos trabajando este diagrama se va complicando, y por esa razón es mejor trabajar con los diagramas unifilares. Bien, a continuación vamos a seguir con nuestro trazado. Ahora nos vamos a darnos cuenta que de las salidas del relé térmico que tenemos en aquella caja están unos cables que se van directamente hacia los motores. En este caso vamos a viajar o a hacer la conexión de 3 cables, veanlo aquí, y después que esos 3 cables de potencia nos llegan a los motores, vamos a hacer la conexión en paralelo de esos motores, tal cual como estoy observando aquí. Miremoslo acá. Entonces acá vamos a ver esa representación. Esos 3 cables que viajan o que salen de relé térmico los vamos a encontrar aquí. Mírenlo, 1, 2 y 3. Y llegan a esta caja o registro. A partir de esta caja o registro es donde vamos a dividir los otros 3 cables para dar la conexión a los 2 motores que estamos nosotros conectando. Veamos este esquemático aquí como sería. Observenlo aquí. Aquí salen los 3 cables. Veanlo acá. Y a partir de este registro vamos a hacer nuestra división para que podamos conectar los cables en paralelo, tal cual como estamos viendo aquí en esta animación. Mírenlo aquí y mírenlo acá. Esto lo hacemos para evitar bajar de aquí otros 3 cables más y así poder ahorrar un poquito de cables. Además que también va a influenciar eso en el diámetro del tubo. Entonces vea la conexión. Bien, ahora vamos a seguir con los cables de control. Para eso tenemos aquí el diagrama de control y vamos a partir desde nuestro breaker de control aquí que tenemos. Entonces desde la salida del breaker de control vamos a darnos cuenta que tenemos que trazar un cable que vaya desde su salida hacia la entrada TC del contacto del vigilante de tensión. Pero recordemos que como estos dos equipos están dentro de la misma caja, entonces no se dibuja ningún diagrama unifilar aquí o correspondiente representación porque están en la misma caja. Vamos a ver el ejemplo. Veamos esa caja aquí. Veamos que tenemos aquí nuestra fuente, nuestro breaker de control, nuestro breaker de potencia, tenemos el vigilante de tensión, tenemos algunas borneras y aquí tenemos la alimentación principal donde entra al diagrama al breaker tripolar, y de aquí me tomo mis respectivas cables para alimentar nuestro vigilante de tensión. Entonces observen que desde la salida del breaker de control entro al TC de mi vigilante de tensión, y como esto está dentro de la misma caja, pues obviamente no se dibuja en nuestro diagrama unifilar. Bien, a continuación vamos a hacer el siguiente análisis. Nos vamos a tener en cuenta que desde el contacto NA del vigilante de tensión va a salir un cable que se va al punto 95 del contacto normalmente cerrado del relé térmico, como están observando aquí. Por tanto, este cable tiene que viajar porque el relé térmico no está en la misma caja. Igual sucede con la salida NC del vigilante de tensión. Vemos que tiene que ir hacia otro piloto, que sería este piloto que está acá, que es el de emergencia o el de alarma, y que tampoco está en esa misma caja. Recordemos que los pilotos y el contactor están en diferentes cajas, entonces por esa razón tienen que ir estos dos cables y tienen que viajar, y aquí lo estamos representando. Vamos a verlos acá en nuestro diagrama o esquemático. Veámoslo aquí. Entonces recordemos que ya tenemos representados nuestros cables de potencia. Ahora nos vamos a dar cuenta que desde el punto NC de vigilante de tensión que está aquí, tenemos que ir hacia un piloto. Entonces vean que este es el cable de control que tiene que viajar, y aquí lo tenemos dibujado, que sale de esta caja hacia esta caja. Recordemos que también tenemos otro que sale del vigilante de tensión, que en este caso sería verde, y tiene que llegar al punto 95 del contacto normalmente cerrado del relé térmico, que sería este verde. Y vean lo que aquí está representado, que sale por aquí, entra a la caja y
veamos que sale de la caja esta de pulsadores y pilotos y véanlo acá por esta tubería y nos llega aquí hacia la caja donde está el contactor más el relé térmico. Muy bien, y así vamos construyendo nuestro diagrama paso a paso. Veamos el viaje de estos cables aquí, mírenlo. Aquí tenemos al primero, vean de dónde viaja, de aquí pasa por aquí, llega el piloto y hacemos la conexión. Y el segundo verde, véanlo, pasa por esta caja y llega hacia la conexión del contacto del relé térmico. Véanlo acá. Seguimos con nuestro trazado de cables. Ahora, desde el punto 96 del contacto del relé térmico normalmente cerrado, que está aquí, mírenlo acá, sale un cable hacia el punto o al puerto 1 del pulsador normalmente cerrado. Estos, recordemos que están en diferentes cajas, por tanto este cable tiene que viajar. Al igual que desde la salida NC del pulsador, o sea, de salida 2, veámoslo acá, tiene que irse a la entrada o puerto 3 del pulsador normalmente abierto. Véanlo aquí. En este caso, como están en la misma caja, simplemente este cable no se especifica en el diagrama. Miremoslo aquí, porque estos pulsadores están en la misma caja. Sin embargo, el que sale del contacto cerrado hacia el pulsador normalmente cerrado, sí hay que dibujarlo. Entonces vamos a verlo a continuación. Veámoslo aquí, este es nuestro cable que está desde el contacto de relé térmico y tiene que ir hacia aquí, hacia nuestro pulsador. Véanlo aquí, este sería nuestro cable dibujado que tenemos acá en esta tubería y lo tenemos especificado aquí. Correcto. Es muy importante, después que hagamos estas representaciones aquí, asignarle, podemos asignarle unas letras o podemos asignarle números para una mayor orientación de nuestro proceso. Veamos a ver cómo viaja ese cable acá en nuestro esquema. Veámoslo aquí, del punto 96 tiene que salir de aquí y llegar acá. Entonces vamos a verlo acá, cómo que es. Véanlo, aquí y aquí. Y vean que aquí del punto 2 del pulsador NC al punto 3, véanlo aquí, este es el cable que no se dibuja porque estoy dentro de la misma caja. Seguimos con otro procedimiento. A continuación, desde la salida del pulsador NC, que tenemos aquí, que sería el 2, o también puede decir de la entrada del pulsador NO, veámoslo aquí, tiene que irse un cable que se va hacia el puerto 13 del auxiliar del contactor. Veámoslo acá. Y es este que tenemos dibujado aquí, porque simplemente no están en la misma caja. También vamos a analizar que desde la salida 4 del pulsador NO, véanlo acá, mírenlo aquí, tiene que salirse un cable que va a unir ya sea al 14 del auxiliar del contactor o que también se una con el puerto A1 de la bobina del contactor. Entonces, ¿por qué coloco uno solo? Porque simplemente pasa lo siguiente: si viaja del punto 4 al punto 14, después yo puedo unir desde el 14 al A1 sin ningún inconveniente. O si viajo del 4 al A1, entonces después puedo unir sin ningún problema desde el A1 hacia el 14. Por tanto, vamos a representar estos dos cables acá en nuestro diagrama. Aquí estamos haciendo la observación de la unión del A1, ya sea con el 14 o del 14 con el 4. Bien, entonces vamos a ver esa representación nosotros acá. Veamos el viaje de los cables. En este caso, desde la salida del pulsador, vamos a verlo aquí, hacia la entrada 13 del auxiliar del contactor. Está en color aquí fucsia y va por acá. El siguiente, desde la salida 4 del pulsador NO, tiene que salir un cable que va hacia la entrada A1 de la bobina del contactor, y ese es de color amarillo, tal cual como lo tenemos aquí. Entonces vamos a ver cómo sería la conexión acá. Veámoslo acá.
vamos a ver nuestro primer cable, el que sale del NC, desde el pulsador NC o pin 2 hacia la entrada 3 del pulsador NO. Entonces vemos que aquí sale ese cable, véalo acá, que se va hacia el 13 del auxiliar de contactor. Mírenlo aquí y mírenlo acá. Ahora sabemos que de la salida 4 del pulsador NO sale un cable que va a la bobina A1. Entonces véanlo aquí, 4, y vamos hacia la bobina A1, tal cual como estamos observando acá. Muy bien, ahora dice aquí que empalmamos el punto 14 de salida, véanlo aquí, del auxiliar, junto con la A1. Aquí está. Por esa razón ese cable no se dibuja, porque es un empalme que se hace simplemente en esta caja que tenemos aquí. Y vemos y vamos construyendo todo nuestro cableado. Ahora ya hemos alimentado aquí la 1, ¿cierto? Vamos a ver aquí la 2, etcétera. Aquí también tenemos en cuenta algo, que el piloto, ¿cierto? ¿De dónde se alimenta el piloto del X1? Se va a alimentar del pin 4 del pulsador. Por tal razón no vamos a trazar ese cable. No necesitamos trazar un cable que vaya de la 1 al piloto, porque no es necesario, porque gracias a nuestro análisis de diagrama sabemos que también podemos conectar a este X1 de aquí del 4 sin ningún inconveniente. Bien, ahora lo que nos falta a nosotros es hacer las conexiones de los neutros para cerrar nuestro circuito. El neutro para la bobina del contactor y para los pilotos. Muy bien, entonces vamos a trazar nuestro neutro. Vemos que el neutro sale de aquí, mírenlo acá, y vamos a buscar lo que llegue a todas las partes que se necesita. Entonces este neutral, vean la simbología, sale de aquí, de nuestra caja principal, viaja por esta tubería, llega a esta y también viaja por esta tubería para llegar a donde están los contactores y el relé térmico, y así alimentar las bobinas y los pilotos. Entonces veamos el viaje de esos cables acá, que salen directamente de las borneras acá de neutros que tenemos nosotros en la caja principal. Vamos a verlas. Veanlo aquí, miren cómo viajan, correcto. Vean, aquí hacemos los respectivos empalmes. Vamos a ver aquí. Vean, aquí tenemos un empalme de los X2 de los pilotos. Veanlo acá, vamos a verlo aquí. Vean este y vean este. Y de aquí nuestro neutro llega directamente a la A2 de la bobina del contactor para completar el circuito. Y vean cómo es que toda esta representación aquí se vuelve más compleja, y por eso es mejor utilizar el diagrama unifilar. Ahora vamos a terminar esta parte de aquí de arriba. Habíamos dicho que habíamos que completar el ramal. Ahora vamos a completar esta parte del ramal que quedamos pendiente. Bien, entonces desde el TC del vigilante de tensión tiene que salirme otro cable que se una con la entrada 97 del auxiliar normalmente abierto del relé térmico que vemos aquí. Mírenlo acá. Entonces para eso vamos a trazar ese respectivo cable, y después de la salida 98 tenemos que trazar otro cable que se vaya hacia el piloto que tenemos aquí. Mírenlo acá, y este es un piloto de alarma de relé térmico, por tanto tengo que representar a estos dos cables nuevamente para terminar mi ciclo. Veámoslo acá. En primer lugar vamos a identificar el cable que va desde la entrada del contacto del vigilante de tensión a la salida, o de la salida del breaker de control. Veanlo aquí, el cable que vamos a llevar, miremoslo aquí, y va a llegar acá hacia el punto 97 del contacto normalmente abierto del relé térmico. Y ahora desde aquí del relé térmico nos va a salir otro cable que se va a alimentar al piloto de alarma. Entonces veamos aquí punteado, véanlo aquí, y llega hasta acá, correcto. Vamos a verlo acá en esta parte. Entonces vamos a ver que de aquí sale directamente otro cable que va desde vigilante de tensión y tiene que llegar hasta acá. Entonces veámoslo aquí en rojo, mírenlo,
palmo y llego hasta acá, y después desde el 98 de aquí del relé térmico tiene que salir un cable aquí punteado en rojo, veanlo aquí, y que llegue hacia nuestro piloto de alarma, que es el que está acá. Perfecto. Y ya con esto hemos finalizado prácticamente nuestro análisis. Entonces, ya después de haber verificado todo, vemos que para construir el diagrama unifilar necesito trabajar con los diagramas esquemáticos y con estos esquemas que me indican los trazados de las tuberías. Entonces, en este caso, yo puedo verificar que para esta tubería se conducen 3 cables de potencia y 4 cables de control. En esta tubería o otro trayecto vamos a hacer los mismos 3 cables de potencia y 7 cables de control, y en este tramo de tubería vamos a conducir solamente 3 cables de potencia. Por tanto, yo puedo analizar que el trazado crítico de tubería viene siendo este que está aquí, porque es el que tiene más cables. Entonces, ya con esta información ya yo puedo simplemente calcular los diámetros de las tuberías teniendo en cuenta los calibres AWG de los cables seleccionados aquí, y también de eso también puedo hallar las caídas de tensión que se pueden dar debido a las distancias. Puedo calcular la cantidad de cables que necesito para la instalación, la cantidad de cables de potencia en longitudes, y también puedo calcular la cantidad de tuberías y accesorios que necesito para mi montaje. Esta es la parte en la cual hay que tener más cuidados en los montajes. Por esa razón hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque recordemos que cuando vayamos a hacer los respectivos montajes para los cuartos fríos y hay que hacer este trazado de tuberías y introducirlas por dentro de un tubo, ¿qué va a pasar? Después que ya hemos hecho los montajes y si nos quedó un cable por fuera, hay que quitar todo nuevamente y volver a realizar el montaje. Además de que no puedo trazar o colocar uno por uno. ¿Por qué? Porque ya hay cables dentro que me van a dificultar a mí la instalación. Entonces, esta es una manera de cuando vayamos a hacer las instalaciones para equipo de cuarto frío, por ejemplo, que es donde se ven todo esto, tengamos que ya calculemos cuántos cables van por tubería y así hacer los respectivos trazados y el montaje de una manera rápida y eficiente. Muchas gracias y nos vemos en otro video.